Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. El tema de la tarde de hoy que el Señor nos ha dado es la justificación del hombre versus la justificación de Dios. Los textos bases están en Lucas 16:15 y Romanos 5:1. Vamos a orar para que el Señor haga lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración a hablar de tu poderosa palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo, y ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Lucas 16:15. Cuando todos lo tengan, digan amén, y los que están en sus hogares hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Glorioso Dios. Dice Lucas 16:15 en la versión de la Reina Valera 1960. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Santo papá. Y ahora vamos rapidito a Romanos 5:1 para ver qué dice. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos 5:1, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, el primer hombre, llamado Adán, cuando comió del árbol del fruto prohibido, él mismo se justificó según el Génesis 3, del 9 al 12. Vamos a buscarlo rapidito. Glorioso Dios. Perdón. Dice Génesis 3:9, en la versión de la Reina Valera 1960, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, en símbolo de pregunta: ¿dónde estás? Y dice el 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dice el 11, y Dios le dijo, en símbolo de pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y oiga como dice el 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Santo papá. Ese fue su grave error. Ya ustedes saben el resto de la historia. Entonces, amados hermanos, quiero decirle
que ningún hombre será justificado por él mismo. Si vamos a Romanos 3:20, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ahí podemos ver lo que dice en la versión de la Reina Valera 1960. ¿Ya lo tienen? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Miren, amados hermanos, la justificación significa que Dios declara justo a un pecador considerándolo como si nunca hubiera existido. Y esto no es por sus propias acciones, sino por la fe en Jesucristo y su sacrificio como un acto de gracia y de misericordia. Pero oigan, la justificación se basa en la gracia de Dios ofrecida a través de la redención de Cristo Jesús. Y esta se recibe por fe, no por obras. Miren, la importancia de la justificación es fundamental para la salvación, ya que ésta establece una relación de paz y reconciliación con Dios. Esto no es, como dijeran por ahí, un proceso, pues la justificación es un acto único, un acto completo, y no es un proceso de mejorar o perfeccionamiento. Miren, hay una diferencia entre justificación y santificación. La justificación es la declaración de inocencia ante nuestro Dios, mientras que la santificación es el proceso de ser hecho santo y creer en la semejanza de Jesucristo. La justificación, amados hermanos, es por la fe. La Biblia enseña que la justificación se recibe por fe, no por obras, no por méritos, estos que piensan que por sus méritos propios lo van a recibir. Pero ahora bien, la justificación de nuestra justicia de Dios perdona los pecados sin comprometer su propia santidad. Oigan bien, perdona los pecados sin comprometer su propia santidad. Miren, la justificación es un acto de Dios por el cual declara justo a un pecador por causa de su fe en Jesucristo. La idea fundamental de la justificación es la declaración de nuestro Dios, pues Él es el único juez justo. Oigan bien, el único juez justo, pues el hombre que cree en Cristo, amados hermanos, por pecado que sea, es justo, pues Cristo ha entrado en una relación justa con nuestro Dios. En pocas palabras, ya hablando en castellano o llanamente, la justificación tiene que ver con la declaración de Dios sobre el pecador, no con ningún cambio interno que pueda tener el pecador. Es decir, la justificación en sí mismo no hace a nadie santo, simplemente no lo declara culpable ante nuestro Dios
y por lo tanto lo trata como santo. El verdadero cambio que produce la santidad en el pecador tiene lugar con la santificación, que se relaciona con la justificación. Pero por definición es algo totalmente diferente. Miren, un pasaje clave que describe la justificación en relación con los creyentes está en Romanos 3:21. Vamos a buscarlo rapidito, pues es parte de la ley y se ha manifestado en la justicia de nuestro Dios, testificando la justicia por la ley y por los profetas. ¿Ya lo tienen? Romanos 3:21. Dice Romanos 3:21 en la versión de la Reina Valera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice el 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y oiga como dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Perdón, pero miren, hay que señalar que varios hechos importantes sobre la justificación en las Escrituras existen, como por ejemplo la justificación que viene aparte de la ley. Es decir, no podemos ganar la justificación mediante el cumplimiento de reglas o nuestras propias buenas obras. La justificación, amados hermanos, es posible gracias a la muerte sacrificial de Cristo Jesús. Esta se basa en la sangre que Él derramó. También la justificación es el don gratuito y misericordioso de nuestro Dios, otorgado a quienes reciben por fe el sacrificio de Jesucristo. La justificación, amados hermanos, demuestra la justicia de nuestro Dios. Miren, hay varios aspectos relacionados con la justificación del pecador por parte de nuestro Dios. El primer aspecto es la remisión de la pena del pecado, que es la muerte. Romanos 3:23, que ya leímos, vamos a leerlo de nuevo, lo dice. Perdón. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, ¿ya lo tienen? Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También, Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el segundo aspecto es
la restauración del favor de Dios que se había perdido a causa de nuestro pecado. Juan 3:36 nos habla claramente de esto, directamente en quien es que se debe creer. Así lo dice las Escrituras. Veámoslo. ¿Ya lo tienen? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Santo Papá. Así pues, amados hermanos, la justificación es más que una exoneración, es la aceptación plena de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, somos amigos de Dios, según podemos ver Santiago 2:23. Cuando lo tengan, digan amén. En la versión de la Reina Valera 1960. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En el tercer aspecto, amados hermanos, es y coherederos con Cristo Jesús. Oigan bien, y coherederos con Cristo Jesús. Romanos 8:17 lo dice. ¿Ya lo tienen? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos dicen amén? También, amados hermanos, podemos ver la imputación de la justicia, que es el reconocimiento de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Si vamos a Romanos 4, podemos leer lo que dice allí el 5, Romanos 4:5, cuando dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dice el 6, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Como dice el 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y dice el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Santo Papá. Miren, cada uno de nosotros somos declarados justos delante del punto de vista, según dice las Escrituras, en 2 de Corintios 5:21. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amados hermanos, somos justificados, declarados justos en el momento de nuestra salvación. Jesucristo terminó en la cruz esa obra necesaria para nuestra justificación. Estando ya justificado Él, según podemos ver en Romanos 5:9, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla, cuando dice: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos dicen amén? Luego, amada iglesia, amados hermanos, fue resucitado para nuestra justificación, según lo relata Romanos 4:25, cuando dice en la versión de la Reina Valera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para nuestra justificación. Quiero preguntar, ¿acaso la justificación es algo justo? Otra pregunta, si Él es santo, ¿cómo puede Dios perdonar a un pecador que es culpable? La respuesta, amados hermanos, es que la justificación no excusa nuestro pecado, ni tampoco lo ignora, ni tampoco lo avala. Por el contrario, nuestro pecado es castigado plenamente, habiendo Cristo asumido nuestra pena, esa pena de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando dicen amén. Entonces, amados hermanos, ya que la ira de Dios quedó satisfecha en Cristo, Isaías 53:4 dice, ¿ya lo tienen? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y oiga como dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice el 6, nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Santo Papá. Miren, estamos libres de condenación, según podemos ver en Romanos 8:1, cuando dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestro Dios sigue siendo un Dios justo y el que justifica al que es de la fe de nuestro amado Jesús. Romanos 3:26 lo dice. Vamos a buscarlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. ¿Ya lo tienen? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de justicia. Ya que nuestro Dios nos justifica por gracia mediante la fe en Cristo, ahora tenemos paz con nuestro Dios, según Romanos 5:1, uno de los textos base de la tarde de hoy. Vamos a volverlo a repetir, vamos a volverlo a leer. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Josué fue despojado de su vestidura de una forma vilmente, según podemos ver en Zacarías 3:4. Vamos a esperar que lo tengan. Dice Zacarías 3:4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Santo Papá. Y como el hijo prodigio de la parábola, ahora estamos vestidos con el mejor vestido. Pues Lucas 15:22 lo dice. Leámoslo.
¿Ya lo tienen? Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestir, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aleluya. Glorioso Dios. Miren, Dios Padre nos ve perfecto y sin mancha. Y debemos dedicarnos a ocuparnos en buenas obras. Tito 3:14 lo dice. Leámoslo. Tito 3:14 en la versión de la Reina Valera dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Santo Papá. Finalmente, si vamos a Romanos 5:18, vamos a ver el resumen basado en el resultado de la justificación. Así que, de la manera que por una vez transgredió el pecado, aquel pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Santo Papá. Mejor leámoslo. Romanos 5:18, en la versión de la Reina Valera dice, así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y dice el 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ninguno de nosotros podemos hacer lo que hizo Adán. No podemos justificarnos en la carne. Muchos dicen, bueno, yo hice esto porque sutano, mengano, perencejo me hizo aquello. Y quiero recordarle, amados hermanos, que no es ojo por ojo y diente por diente. O como dirían, la ley del talión. Recuerden que la justificación es por la fe, por medio de Jesucristo, para tener paz en Él. Amén. Vamos a orar para así terminar en el día de hoy con esta prédica. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que nos ha permitido expresar en esta tarde aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Ya hemos entendido que no lo podemos justificar nosotros, sino que la justificación viene de parte de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo cada día más de que tu palabra es clara, es limpia y es verdadera. Si nosotros como hombres nos justificamos, entonces no estamos haciendo tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos sigas caminando, enseñando el camino para poder llegar al final a esa meta que tú nos has preparado. Gracias por tu palabra que fue expuesta en esta tarde y te pedimos que nos sigas ayudando y que tu ángel nos acompañe a donde quiera que vayamos en el día de hoy. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta la próxima semana que estaremos aquí en Casa de Oración exponiendo tu bendita palabra. Buen provecho. Goodbye. Hasta el próximo domingo. Bye. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado
pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adoremos de Él. Ahora dile fuerte: se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Adoremos al Rey, por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Él murió en esa cruz por ti, por mí. Vamos a vivir para Él, mis hermanos. Vamos a vivir en santidad. Dilo otra vez. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos del todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adoremos de Él. Adoremos de Él. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Dilo: se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Adoremos al Rey, por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Tú eres digno. Se ha sentado, levanta tu voz y dilo, mi hermano. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él es Jesús, adoremos a Cristo Jesús. Él es el Rey, Él es mi Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Amén. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Jesús, Él es el Rey, solo Él es el Rey.